Bueno, entonces, buenos días. Entonces vamos a dar pues como por iniciada, la charla pues de columna semanal. El día de hoy vamos a hablar pues de fracturas de sacro, no puntualmente como tal de la técnica quirúrgica, sino como de la clasificación y del enfoque, ¿cierto? Y vamos a mencionar pues como unos casos clínicos del servicio para empezar. Entonces, el primer caso clínico que tenemos es este, de una paciente femenina, 15 años, ingresa en contexto de un trauma, una caída de altura, luego de una discusión pues como familiar, al servicio de urgencias llega pues politraumatizada, refiriendo dolor lumbar y pélvico. A la valoración al ingreso no tiene paresias, refiere parestesias en glúteos y miembros inferiores y no hay micción espontánea. No sé, pues si algún residente quisiera, digamos, como preguntar algo más del examen físico o mencionar qué síndrome podría sospechar con esta clínica y qué buscar, y pues si solicitaría alguna imagen. Hola, buenos días. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que tenemos una paciente con un trauma de alta energía, habría que hacer pues una revisión general a ver si tiene lesiones en alguna otra zona. En cuanto a la parte del dolor pélvico, pues exploraría si tiene alguna lesión genital, algún tipo de uretrorragia, cómo están pues el esfínter anal en este caso y palpar si está presentando un globo vesical. Asociado, pues como definir también el tipo de parestesia, en qué zona, si de pronto tiene alguna hipoestesia o alguna alteración pues de sensibilidad que me oriente más o menos al nivel. Y también miraría pues, hablaría de unos reflejos osteotendinosos. En cuanto a la clínica, pues teniendo en cuenta como el dolor y como estos hallazgos, pensaría inicialmente con un síndrome de Caude-Quina. Y por el trauma, pues iniciaría con una tomografía. Bueno, entonces la paciente ingresa al servicio de urgencias y esta es la imagen pues que se realiza en primer momento entre toda la serie pues como de trauma. Esta es la tomografía de pelvis y columna pues lumbosacra que realiza. ¿Alguien quiere de pronto describir los hallazgos? Bueno, buenos días. En los tres cortes se ve compromiso de la rama isquiopúbica izquierda, pues del anillo anterior, y se ve una fractura longitudinal bilateral con un trazo transversal en el corte sagital. Eso confiere un tipo de fractura que se llama fractura en U, y según la clasificación de la ONSPINE del 2020 es una fractura tipo C3 y eso es altamente inestable. En cuanto al manejo que propondría, este tipo de lesiones se maneja con pues, un abordaje doble que son tornillos iliosacros bilaterales y una fijación lumbopélvica. Bueno. Al final pues como mostramos pues como la resolución, al final hablamos de la resolución pues como de cada uno de los casos y la imagen pues como tal posoperatoria si se interviene. Entonces el segundo caso se trata de un paciente masculino de 48 años, este ingresa pues en contexto de un politrauma en accidente de tránsito, altamente inestable pues como al ingreso, cursada con un trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis. Este paciente ingresa inestable, requiere incluso cirugía urgente y empaquetamiento pues por parte de cirugía general y fijación externa de la pelvis. Al estímulo del paciente pues que es intubado desde el ingreso intenta flexionar miembros inferiores, pero no es posible pues como realizar una evaluación completa. ¿Alguno de pronto de los compañeros quisiera describir los hallazgos de estas tomografías? Bueno, ¿qué más? Se ve pues una fractura
compromete los dos anillos pélvicos, anterior y posterior. Anterior tiene una fractura de la rama iliopúbica derecha, pues tiene obviamente unos artefactos por un fijador externo. En la parte posterior tiene una fractura longitudinal del sacro que parece como diastasada y llama pues también como la atención, parece como un ascenso hemipélvico derecho. Y adicionalmente el trazo de fractura pasa a través de la articulación L5-S1 derecha. Este paciente lo pues, que requiere, obviamente después de superar su trauma y pues, el choque agudo, requiere manejo en primera instancia por ortopedia para fijación del anillo anterior para tener un fulcro y pues no sé qué, pues, posiblemente se beneficie de una tracción esquelética derecha para descender la hemipelvis y posteriormente le iría una fijación de un tornillo iliosacro y una fijación lumbopélvica. Tiene pues, sería lo que propondría. Bueno, gracias, Santi. Bueno, ya pues como para terminar los casos, el tercer caso clínico se trata de una paciente femenina de 20 años, está ingresada en accidente de tránsito como peatón, tiene un TEC leve al ingreso y refiriendo dolor pues como en la pelvis y a la movilización de miembros inferiores. Si bien está pues como orientada 15-15, está muy álgica y con una paraparesia objetivizada con una fuerza de 2/5, el de 5C1 con compromiso de esfínteres. Y llama la atención pues al examen físico una extensa equimosis y abrasiones pues en glúteos y en región lumbar. Esta es la imagen pues de esta paciente al ingreso. Si alguno quiere escribir. Buenos días, pues en esta imagen podemos ver una disociación lumbopélvica en la que tenemos nuevamente una fractura tipo NU, tenemos unos trazos longitudinales y transversos que nos van a separar pues la columna lumbar desarticulándola pues como tal del apoyo de la pelvis, ¿cierto? Y también se ve una rotación pues del fragmento distal que se mete al canal, por lo que en este caso pues se ve una fijación similar a la que nos produjo Sebastián, creo que tornillos iliosacros también, bilaterales con lumbopélvica o de lateral, pues fijación triangular y descompresión adicional pues para mejorar la parte neurológica de la paciente y la reducción. Listo, bueno, entonces para empezar ya pues como tal la revisión del tema, entonces vemos que el trauma, digamos, de pelvis o las fracturas en pelvis pues tiene una distribución bimodal. Si bien, digamos, lo más frecuente es que veamos pacientes pues, en contexto de traumas o politrauma de alta energía, hay un segundo grupo, digamos, de pacientes en los que se presentan con cierta frecuencia y son las fracturas por insuficiencia en pacientes ancianos, básicamente en contexto pues como de osteoporosis. En cualquiera que sea, digamos, el caso, debería pues individualizarse, si bien hay como una especie de algoritmo o indicaciones según el tipo de fractura, esto se ve pues como individualizar. Justamente por ser en contexto, digamos, de alta energía, rara vez ocurre aislada y hasta en la mitad de los casos se asocia pues a compromiso del anillo anterior, incluso otras lesiones. La mayoría de ellas pues se presenta en contexto de accidente de tránsito en automóvil, peatón y caídas de altura. Entonces, el sacro como tal pues es una estructura, digamos, cifótica, ¿cierto? Formada por 5 vértebras pues sacras fusionadas, que van a tener, digamos, como objetivo o va a tener como una función justamente de núcleo, por decirlo así, mecánico del esqueleto axial, siendo la base, como vemos acá, de la columna y el centro, pues, como tal del anillo pélvico. Esta unión lumbosacra es particularmente fuerte y particularmente importante porque es como la conexión entre el tronco y los miembros inferiores, a partir de donde se va a transmitir esa carga axial del tronco a los miembros inferiores. Esta unión entonces se va a ver estabilizada pues, por un complejo ligamentario que es muy fuerte, predominantemente por el
iliolumbar, ¿cierto? Y pues digamos que si planteamos cualquier tipo de fijación o reconstrucción, sería importante pues como asimilar la fuerza de estos ligamentos para evitar justamente pues como la falla del material. Asimismo, el sacro ejerce pues como una protección pues sobre unas estructuras pues como nerviosas y los plejos lumbosacro y sacro. Y esto como para puntualizar es importante porque las fracturas de sacro son susceptibles o son particularmente susceptibles a la infección justamente porque los tejidos blandos que la recubren pueden ser delgados, solo digamos por el multifidus y la fascia lumbosacro, exponiendo más fácil pues como las lesiones en piel y el material de osteosíntesis, que si no queda digamos como bien cubierto o si quedan como muy largos pueden fácilmente pues como exponerse. Entonces, en cuanto a la clínica, en general, entonces, como les digo, se debe sospechar o tener un bajo umbral cuando hay un trauma de baja energía y hasta el 30% según una revisión, pues como de Denis, podía pasar pues como no diagnosticada, principalmente en pacientes que no tenían déficit neurológico o en contexto de politrauma. Rara vez, como les dije, pues se presenta de manera aislada y se asocia frecuentemente a lesiones del anillo pélvico o lesiones que amenazan la vida vasculares o incluso pues como del sistema geniturinario. En riesgo o importante evaluar pues como clínicamente en estos pacientes están específicamente pues lo que es la caudequina, el filum terminale, el plejo sacro y el nervio ciático. Como vemos pues en la imagen de la derecha, cualquier trauma, cualquier fractura transversa desplazada pues a este nivel podría comprometer estas raíces y digamos una lesión así mismo como de la unión de la articulación L5-S1 y la transversa de L5 puede afectar justamente pues como el nervio L5 que pasa anterior y lateral a S1, ¿cierto? En este contexto es típico entonces la presentación no solo como con dolor axial, sino el síndrome de caudequina es como lo típico, con disfunción intestinal y de la vejiga y déficit motores. Las raíces pues como más expuestas o con mayor riesgo de lesión son las raíces de S1 y S2, esto porque el foramen de S1 y S2, si bien en todos los casos tiene un diámetro mucho mayor al de la raíz, la proporción en S1 y S2 es apenas de 1/3 parte, mientras que las raíces inferiores ocupan más o menos 1/6 parte del foramen, entonces la posibilidad de que estos se vean afectados en una fractura, transforaminal, pues es menor. Entonces, vamos a escribir como las clasificaciones. Se han descrito múltiples, pero lo importante, las más usadas pues, actualmente es la clasificación de Lados-Pine. Esta tiene una subclasificación que básicamente se asocia a la misma clasificación de Denis y la clasificación de Isler específicamente pues para la inestabilidad pues, lumbopélvica del compromiso de la articulación L5-S1. Esto es importante porque esta clasificación finalmente sí tiene una correlación directa con el tratamiento. Entonces se han descrito múltiples clasificaciones previamente. Vamos a hablar pues específicamente de la clasificación de Lados-Pine, ¿cierto? Cuando hablamos de las fracturas sacras, entonces cualquiera de estas clasificaciones va a tener una importancia. Vamos a evaluar pues como tal el anillo pélvico con cualquiera de estas tres clasificaciones. La inestabilidad lumbosacro, el compromiso de la articulación L5-S1 con la clasificación de Isler y ya las fracturas como tal en el eje longitudinal con la clasificación de Denis y en el eje, digamos, transversal con la clasificación de Roy-Camille. Entonces, para empezar, la clasificación de Denis pues, es como más antigua que la clasificación de Lao, describe básicamente las fracturas o las diferencias en el contexto de trazos longitudinales pues, de la pelvis, digamos, del sacro posterior entre zonas, ¿cierto? Y eso va a depender de la relación de la línea de fractura con los forámenes del sacro, ¿cierto? Entonces, la zona 1 o la clasificación, pues digamos, Denis 1, se va a referir a las fracturas que se presentan a nivel del ala sacra o laterales a los forámenes pues, sacros. La clasificación o la zona 2, se va a tratar de las fracturas que tengan su trazo a través o pues, transforaminal que comprometan estos forámenes y la zona 3 será medial a esta, ocupando o afectando el canal, teniendo pues como mayor riesgo de caudequina, ¿cierto? Estas fracturas también se pueden presentar pues como en varios planos o multiplanares y van a formar pues como trazos tanto longitudinales como transversales, formando lo que son las llamadas fracturas en U, en H o multiplanares, ¿cierto? Que básicamente van a dividir el sacro como en dos segmentos, un sacro central y superior
con el resto de la columna, ¿cierto? Que es este, y un sacro inferior y periférico asociado a la pelvis. Esto es importante porque esto va a condicionar la denominada disociación lumbopélvica, que básicamente pues es, digamos, separar, o tener, digamos, como una separación del eje axial de la columna con la pelvis y el sacro, generando pues como la llamada cauda equina y una cifosis asociada. La clasificación de Roy-Camille, como les decía, diferencia, digamos, también las fracturas según su trazo transversal, y esta, digamos, es visible más que todo en la proyección pues como sagital, ¿cierto? Estas fracturas, digamos que usualmente pues son inferiores a la articulación sacroiliaca y no suelen comprometer la estabilidad, sin embargo sí se asocian pues como a mayor lesión neurológica con compromiso de la cauda y el plejo lumbosacro. Entonces esta se va a dividir en 4 subtipos pues asimismo, dependiendo digamos del trazo y del desplazamiento digamos del fragmento superior. La tipo 1 habrá una fractura con una mínima angulación cifótica, en la tipo 2 habrá una fractura transversal, ¿cierto? Con una angulación cifótica y una traslación de ese segmento superior hacia posterior. En la tipo 2 habrá una lesión transversa completa con una traslación y un desplazamiento hacia anterior e inferior del fragmento superior. Y en la tipo 4, más que desplazamiento, lo que vamos a encontrar es una conminución justamente de S1 asociada pues como a compromiso axial. Ya en cuanto a la clasificación de Isler, esta digamos nos va a evaluar es el compromiso de la articulación L5-S1 y la inestabilidad lumbopélvica. Esta se va a ir de manera pues como grande en 3 tipos, dependiendo de la relación digamos con la articulación y de si el trazo de fractura es medial, es digamos longitudinal a la faceta L5-S1 o si es lateral a este, ¿cierto? Básicamente, y el subtipo 2 se va a dividir dependiendo de si el trazo se va a través de la articulación, si genera una subluxación hacia anterior o hacia posterior, ¿cierto? Siendo en general, digamos, las fracturas tipo 1 laterales, o el trazo, digamos, es lateral a la articulación. Las fracturas tipo 2 van a ser longitudinales o atravesar la articulación, y las fracturas tipo 3 van a ser mediales. En cualquier contexto, estas fracturas van a generar, digamos, una inestabilidad lumbopélvica, y de entrada pues van a indicar digamos un manejo quirúrgico. Entonces ya hablando puntualmente de la clasificación de la AO, esta pues fue descrita más recientemente y nos va a dividir las fracturas en 3 tipos grandes, ¿cierto? Lo vamos a denominar tipo A, tipo B y tipo C. Estas van a tener cada una pues como una relación con la estabilidad digamos lumbopélvica, la estabilidad digamos posterior y con el riesgo de lesión neurológica. Entonces, a las tipo A de manera grande las vamos a llamar lesiones pues como el sacro inferior, y van a ser, digamos, como fracturas de pequeñas porciones del sacro inferior o transversas que no van a tener pues como mayor compromiso en la estabilidad. Las tipo B van a comprometer la parte posterior, digamos, de la pelvis o del sacro, y van a ser típicamente trazos longitudinales, similar a la descripción pues como de las fracturas de Dennis. Y las tipo C van a ser ya las lesiones como tal, que puedan ser tanto del sacro longitudinales como transversales, o lesiones pues como multiplanares, pueden ser unilaterales como vamos a ver, pueden ser las lesiones tipo B que además afecten la faceta L5-S1, la articulación, o longitudinales bilaterales y las tipo U. Entonces, como para empezar como con la descripción como tal de la clasificación, tenemos pues como las fracturas tipo A. Estas fracturas tipo A, como dijimos, van a ser denominarse pues como inferiores y no van a tener mayor impacto en la estabilidad espinopélvica o posterior, pero específicamente las tipo A3 que están desplazadas sí se van a asociar pues como con mayor riesgo de lesión neurológica. Las tipo A1 van a ser trazos pues como más distales, ¿cierto? Como coccigios o avulsiones ligamentosas a nivel de la parte más inferior del sacro. Las tipo 2 van a ser lesiones que, si bien son transversas y completas, están por debajo de la articulación sacroiliaca y no van a generar pues como una inestabilidad, y pues no deben estar desplazadas. Las A3 serán estas lesiones transversas inferiores a la articulación sacroiliaca que estén desplazadas y se van a asociar pues como con mayor probabilidad a lesión neurológica, y dependiendo de la clínica del paciente podría requerir descompresión y fijación. Las fracturas tipo B entonces van a similar pues como la clasificación de Dennis que describimos previamente. Básicamente estas son unas fracturas que son longitudinales, que dependiendo de su ubicación sí tienen un impacto en la estabilidad digamos posterior,
sin inestabilizar específicamente a nivel lumbopélvico. Cualquier fractura tipo B o trazo longitudinal que afecte adicionalmente la articulación L5-S1 ya se va a clasificar como tipo C. Entonces, del subtipo B tenemos tres, tenemos B1, B2 y B3. Esto también, como describió Denis, se va a relacionar con los forámenes del sacro, ¿cierto? Entonces, las tipo B1 van a ser las fracturas que tengan un trazo que sea medial a los forámenes, ¿cierto? Va a tener, digamos, o va a comprometer con mayor frecuencia, pues como tal, el canal espinal, y si bien son menos inestables, tienen mayor riesgo de lesión neurológica, específicamente de síndrome de cauda-equina por compromiso pues del canal. Las tipo B2 van a ser lesiones que son transalares o laterales, ¿cierto? A los forámenes. Estas van a simular entonces lo que es la clasificación de Denis 1, ¿cierto? Y aunque no compromete los forámenes y el canal, en proporciones pequeñas, podrían, hasta 5% podría tener lesión neurológica, principalmente de esa raíz del E5, que como dijimos salía anterior y lateral. Listo, a S1, en esta ubicación. Y la clasificación B3 básicamente es la clasificación de Denis 2, en el que el trazo de fractura va a ser pues, a través de los forámenes, asociándose hasta un 25% a lesiones neurológicas de estas raíces. Digamos, para ir terminando la clasificación, tenemos lo que son las fracturas tipo C, ¿cierto? Que van a condicionar pues como como una inestabilidad, digamos, espinopélvica, ¿cierto? Estas se van a dividir en 4, C0, C1, C2 y C3, y van a depender no solo, digamos, del trazo de fractura, sino como de las otras lesiones asociadas. La tipo 0 específicamente va a ser una fractura de NU, es decir, una fractura multiplanar que tiene tanto trazo transverso como longitudinal como trazo transverso, y va a separar básicamente la columna, digamos, lumbosacra, el sacro del resto del sacro y de la pelvis, ¿cierto? En este caso puntual, las C0 serán fracturas en U, pero que no van a tener pues como mayor desplazamiento, o que tienen un mínimo desplazamiento, y son típicas en pacientes, digamos, frágiles, ancianos, en condiciones pues como de insuficiencia o de osteoporosis. Dependiendo del paciente, y si es un paciente, digamos, muy frágil, osteoporótico, no necesariamente pues a pesar de ser una fractura en U, tendría que hacerse manejo quirúrgico y podría iniciarse pues como con un manejo conservador si se trata de un paciente pues muy frágil, ¿cierto? Y siempre que no esté pues desplazada y tenga un déficit neurológico pues marcado. Las fracturas tipo C1 y 2 van a tener dos características distintas. Básicamente la tipo C1 es una fractura tipo B longitudinal, unilateral, pero que compromete la articulación L5-S1, ¿cierto? Como vemos en el trazo pues de esta imagen, estas van a generar pues como una alta inestabilidad, van a generar una inestabilidad lumbopélvica, y adicionalmente pueden generar un déficit neurológico con mayor frecuencia. Las tipo C2 son más inestables incluso. Este básicamente es una fractura tipo B bilateral, es decir, un trazo longitudinal, sea cual sea, digamos, la ubicación con respecto a los forámenes, pero que no compromete la articulación L5-S1, la vamos a denominar pues tipo C2, ¿cierto? Y estas también tendrán pues como mayor riesgo de lesión neurológica. Las tipo C3, para finalizar entonces, son estas fracturas que describieron ahorita los compañeros, las denominadas fracturas en U, multiplanares con un trazo longitudinal y transverso, pero que se van a asociar pues como a un desplazamiento significativo y a una compresión neurológica o déficit pues asociado, ¿cierto? En la clasificación describen adicionalmente ciertos modificadores según el grado, digamos, de compromiso neurológico, y pues que se va a clasificar, como vemos aquí a la derecha, ¿cierto? Como DN0, N1, N2 y N3 o N4, dependiendo del grado de compromiso, si hay compromiso o no, y si hay compromiso de la cauda-equina. Esto porque también nos puede, digamos, modificar el manejo. Como les digo, pues debe individualizar cada tipo de paciente, y puede ser una fractura en U, puede ser simplemente una fractura longitudinal, que dependiendo de la clínica puede o no indicar pues el tratamiento. Y adicionalmente hay unos modificadores que nos pueden no solo indicar el tratamiento, sino retrasarlo o indicarnos ser más conservadores, o dar, digamos, como una espera al manejo de los tejidos blandos. Por ejemplo, en el contexto de M1, en el que hay un extenso compromiso de los tejidos blandos, como describía, por ejemplo, en el caso 3, a veces se presentan, pues como son traumas de alta energía, de tan alta energía, puede haber, digamos, como una abulsión de los tejidos blandos,
o lesiones pues como de Morel-Lavallée que podrían asociarse a mayor riesgo de infección y complicaciones en el postoperatorio e incluso durante el procedimiento. Y pues es muy importante conocer el contexto de la fractura, si es en contexto, digamos, de insuficiencia de osteoporosis, si hay compromiso o no del anillo pélvico anterior, por lo que mencionaba Santiago. En este contexto siempre se deberá, digamos, iniciar por la corrección del anillo pélvico anterior, y si hay compromiso de la articulación sacroiliaca, ¿cierto? Entonces, esa inestabilidad lumbopélvica se definirá entonces como cualquier compromiso de la articulación L5-S1, y específicamente la disociación lumbopélvica se tratará de estas fracturas multiplanares en U o en H que van a, digamos, desplazar lo que es la columna de la pelvis, ¿cierto? Asimismo puede haber una disrupción del anillo pélvico con una fractura, ya cuando hay una fractura o un compromiso completo, tanto del anillo pélvico anterior como del posterior, ¿cierto? Ahora, cuando se define entonces el manejo según el tipo de fractura, estas son como las tres opciones que tenemos, ¿cierto? Si hay, digamos, lesión o compromiso neurológico, pues se podría considerar descompresión con cualquiera de las opciones que se elija. Si es necesario, dependiendo del tipo de fractura, se puede realinear y estabilizar la fractura, sea con pues, osteosíntesis o artrodesis según el grado o la clasificación, y el manejo general conservador o estándar, pues que siempre será una opción, principalmente en las fracturas tipo A1 y A2, ¿cierto? Entonces, ese es como el enfoque que daban pues como en la al momento inicial, pues como de evaluar estos pacientes. Uno debía tener en cuenta no solo el tipo de fractura, sino la estabilidad del anillo pélvico posterior, anterior, y la clínica del paciente, ¿cierto? Si había déficit neurológico y las comorbilidades del mismo. Con esto definir si era una fractura estable e inestable e indicar pues el manejo quirúrgico. En general las fracturas estables iban a ser esas fracturas A1 o A2 por avulsión o que tenían un trazo vertical que no estaba desplazado, o ya las fracturas inestables serían las que condicionaran pues como disociaciones espinopélvicas o una diástasis de esa fractura mayor a 1 centímetro. Entonces el manejo conservador en general se tratará pues como tal de analgesia, reposo. Este lo describían por más o menos 4 o 6 semanas y una movilidad que iba a ser autolimitada, progresiva, con carga parcial y progresiva. Una de las opciones que tenían pues específicamente en esas fracturas tipo A1 y A2, que tenían pues como una luxación coxígea, era la analgesia pues y el uso de este cojín y la reducción cerrada en las mismas, así como en el contexto de fracturas que si bien iban a requerir manejo quirúrgico porque eran pues altamente inestables, inicialmente podían tener un gran compromiso de los tejidos blandos y requerir como mayor reposo y menor carga inicialmente. Entonces el manejo conservador se indicaría entonces en general en las fracturas que son A1 y A2, ¿cierto? Que tienen compromiso únicamente del sacro inferior, que no están desplazadas o que son como unas fracturas avulsivas, o de las fracturas A3 que no tengan una deformidad grave, mínimo desplazamiento y que no tengan compromiso neurológico. Habían unas indicaciones en cada tipo, en otros subtipos de fractura, y son en las tipo B lineares o verticales que tengan un mínimo desplazamiento o diástasis menor a 1 centímetro. Se podría considerar pues manejo conservador si tuviera un estado neurológico intacto y otras condiciones también que no sugirieran manejo quirúrgico, y en las tipos C, específicamente en las tipos C0 o por insuficiencia, que toleraran pues como el reposo y el dolor estuviera muy modulado con analgesia. Entonces, cuando se define hacer manejo quirúrgico tenemos 3 opciones, ¿cierto? Tenemos básicamente lo que vemos a la izquierda, que es como tal la única osteosíntesis, pues la osteosíntesis como tal del sacro, con placas, pues la estabilización del anillo pélvico posterior con un tornillo iliosacro, o la fijación lumbopélvica básicamente desde el E4 al E5 a ilíacos, que puede ser percutánea o abierta. Y digamos la combinación de estas dos, que sería lo que definiríamos como cirugía triangular. Cuando hay déficit neurológico es importante pues los fragmentos en el canal. Se puede hacer adicionalmente pues como una descompresión. Esta se va a dar sea por una laminectomía como tal o por una foraminotomía, o simplemente realizar como la extracción de esos fragmentos que están en el canal. Se puede hacer entonces de forma indirecta, solo con realinear pues como la fractura, el foco de la fractura, se reduciría ese hueso cifótico, o de forma directa de esas 3 maneras que les digo: foraminotomía, laminectomía y pues retirando esos fragmentos en el canal. Entonces, entrando como tal ya al resto de las fracturas que no necesariamente pues serían de manejo conservador,
Hablamos de las fracturas A3, estas son las fracturas que tienen un trazo transverso, pero que están desplazadas, ¿cierto? Que si bien son estables porque son inferiores a la articulación sacroiliaca, están desplazadas y pueden generar pues como dolor y un déficit neurológico. Digamos que se puede hacer tanto manejo conservador como manejo quirúrgico. Manejo conservador específicamente en el caso en el que no haya pues como lesión neurológica al evaluar la sensibilidad perineal y esfínteres o que haya mínima deformidad, ¿cierto? Esta sería pues como la indicación. Ya digamos en un contexto distinto, si hay déficit, si hay dolor o si la deformidad es marcada con una diástasis mayor de 1 centímetro, en general se indicará la osteosíntesis con o sin descompresión asociada. En las fracturas tipo B, que tiene, digamos, un trazo entonces longitudinal, en general el manejo será este, ¿cierto? Se va, digamos, esa fijación del anillo pélvico, se debe hacer pues, con la fijación del anillo pélvico posterior, uni o bilateral, dependiendo del trazo de fractura, ¿cierto? Y la única indicación de un manejo conservador sería en un paciente que tenga, pues, como una fractura que no esté desplazada, que sea mínimamente desplazada y que adicionalmente, pues, tenga como otras condiciones asociadas, ¿cierto? En general, el manejo de este tipo de fracturas será estabilizar el anillo pélvico posterior con un tornillo iliosacro, siempre que esté muy desplazada o sea inestable. Y la opción, digamos, de fijación espinopélvica en este tipo de fracturas se dará en el contexto de lesiones o de fracturas que estén muy desplazadas, que sean conminutas, que sean bilaterales o que si el paciente tiene, digamos, como un dismorfismo como tal del sacro, no sea posible realizar, pues, como técnicamente difícil colocar el tornillo iliosacro. Siempre en este tipo de fracturas o en la tipo C, que haya compromiso del anillo pélvico anterior, se debe hacer también la reducción y la fijación del mismo, porque cualquier fractura, digamos, desplazada o inestable a este nivel que se reduzca va a mejorar la estabilidad de la construcción y mejorar los resultados también de la posterior. Entonces, el tornillo iliosacro se puede hacer abierto o percutáneo, ¿cierto? Digamos que el día de hoy no era hacer revisión pues, de técnica quirúrgica, pero para revisar pues como unas generalidades, en general pues es como la indicación o su indicación está digamos en el contexto de fracturas sacras longitudinales que comprometan pues como o que comprometan la articulación sacroiliaca. Este se puede colocar unilateral, bilateral o doble. En general se busca digamos llegar como al ala sacra contralateral. Y para reducir esa fractura típicamente tienen pues un tornillo que tiene rosca parcial y va a generar pues como esa reducción de la fractura. Había digamos una indicación de realizar o de colocar un tornillo que tuviera rosca completa y describían que eran los trazos longitudinales que tenían compromiso de los forámenes, porque al realizar digamos como esa reducción de la fractura digamos podía haber un compromiso como tal de esas raíces nerviosas. Este tornillo, digamos que proveía pues como una alta estabilidad en esas lesiones inestables, pero podía tener igualmente riesgo de falla en fracturas complejas y esto podía reducirse si se utilizaban más de un tornillo pues como adicional, ¿cierto? Si se asociaban placas posteriores o osteosíntesis posteriores por ortopedia o si se hacía una fijación espinopélvica asociada dependiendo del grado de conminución y de desplazamiento. Igualmente, como dijimos, siempre que hubiera, digamos, compromiso del anillo pélvico anterior, debía, pues, fijarse, ¿cierto? Ya específicamente las fracturas tipo C, dependerá, digamos, del subtipo, ¿cierto? Las fracturas tipo C0 serán entonces las fracturas tipo U no desplazadas, como les dije, usualmente en contexto de pacientes, pues, frágiles, con alguna insuficiencia o algún compromiso metabólico, osteoporosis. Podrá hacerse entonces manejo conservador así sea una fractura en U si el dolor está modulado y no hay déficit, o cirugía si el dolor ya es intenso, no tolera la carga axial o hay un déficit neurológico asociado. Idealmente entonces en este caso pues, lo ideal es hacer digamos como una fijación iliosacra, un tornillo iliosacro percutáneo. Esto se asocia pues en general pues logra como estabilizar el foco de la fractura, pero hay que individualizar pues como bien los trazos y evaluar bien como los trazos de la fractura y pues tendrá digamos como una menor morbilidad operatoria. Ya la fijación espinopélvica se reservará entonces a los pacientes digamos que no puedan estabilizarse solo con el tornillo iliosacro percutáneo o que tengan algún dismorfismo como el sacro que limite la colocación de ese tornillo. A partir de las fracturas tipo 1, ¿cierto? Como dijimos, básicamente son las fracturas tipo B con compromiso de la articulación 5-1. Ya hablaremos de inestabilidad pues como tal espinopélvica y todas van a requerir una fijación espinopélvica.
En las tipo C1, ¿cierto? Que el compromiso es unilateral, el manejo usual es asociar una fijación del anillo posterior pélvico con un tornillo iliosacro a una fijación lumbopélvica, desde el E4 L5 hasta ilíacos. La fijación triangular, como les dije entonces, puede ser unilateral o bilateral y en general se llamará triangular cuando incluya, digamos, como estas ambas fijaciones. Las fracturas C2 y C3 siempre se asociarán o se presentarán en contexto de alta energía y siempre van a requerir, pues como tal, ya una fijación triangular, al menos por el riesgo, por la inestabilidad, dependiendo pues también como del paciente y de la estabilidad pues que tenga, si tiene otro tipo de lesión pues que se deba manejar inicialmente, si tiene compromiso de tejidos blandos, pero en general, o digamos como que en definición, el manejo pues es quirúrgico con fijación triangular. Y se deberá considerar siempre pues descompresión si hay fragmentos en el canal y según el déficit. Estas entonces, la fijación lumbopélvica, entonces, como dijimos, digamos, estabilizará esas fracturas que son verticales o multiplanares y digamos que la mayor limitación en este contexto estará dada justamente por eso que mencionábamos al principio. Es una cirugía grande que va a requerir pues como de un tiempo quirúrgico y una exposición de tejidos blandos, digamos, amplia, que adicionalmente tiene una baja cobertura, tiene como unos tejidos blandos que suelen ser delgados, por lo que puede limitar o puede, digamos, aumentar el riesgo de complicaciones posteriormente, digamos, de este tipo de heridas y este tipo de fijaciones, ¿cierto? La fijación lumbopélvica entonces buscará excluir justamente ese segmento del sacro fracturado, nos va a proponer o nos va a proporcionar una fijación rígida, ¿cierto? Que va a proteger, digamos, el sacro y los tejidos asociados para proveer como una mayor curación, digamos, permitir una movilización más rápida del paciente y evitar pues como una pseudoartrosis. Se acepta pues cierta mala unión, pero hay que tener especial cuidado, como decía Santiago, cuando hay, digamos, cierto ascenso de alguna de las dos semipelvis y considerar en esos casos de pronto la tracción o asegurarnos de que hay una adecuada reducción en cirugía, dado pues que esto podría llevar a una discrepancia significativa en la longitud pues, de las piernas y una mala alineación posterior además sagital de la columna. Entonces ya como para concluir, digamos, esa disociación lumbosacra se dará en el contexto de fracturas tipo H, tipo con compromiso de la articulación 5-1. En cualquiera se puede considerar un manejo conservador y quirúrgico según el paciente, se debe individualizar y estos abordajes deberían ser pues dados idealmente en contexto pues como multidisciplinario, con un especial cuidado pues en el pre y en el posoperatorio de los tejidos blandos. Entonces ya para finalizar, en el caso 1 pues que presentamos una paciente, la paciente digamos fue llevada finalmente a estabilización hemodinámica, se realizó una estabilización del anillo pélvico anterior por ortopedia y posteriormente se hizo una fijación triangular desde el E4 hasta ilíacos y un tornillo pues como iliosacro bilateral. En el caso 2, del paciente pues que estaba muy inestable, tenía la fractura tan diastasada y compromiso de la articulación L5-S1, luego de estabilizarlo, de manejar digamos como toda la parte del choque hipovolémico, se fijó el anillo anterior, se colocó un tornillo iliosacro y se hizo una fijación digamos lumbopélvica unilateral. Y ya para terminar, en el contexto, pues en el caso 3 de la paciente tenía pues como el Morel-Lavallée y el síndrome de Cauda-Equina, esta pues era una fractura también tipo C en U, se realizó igualmente pues una cirugía triangular, ¿cierto? Haciendo pues, esta no tenía compromiso del anillo pélvico anterior, se realizó entonces la colocación de tornillo iliosacro bilateral, se hizo la fijación digamos como tal lumbopélvica y adicionalmente por ese fragmento que tenía digamos, metido en el canal y la compresión asociada, se realizó una laminectomía de S2-S3, reduciendo adicionalmente el fragmento distal. Bueno, eso era pues como lo que traía para revisar el día de hoy. Camila, me pareció muy bien. Pues, quitas el parlante, desconecta tu computador. Ah, no, porque no íbamos a gustar. Qué pena. Yo voy a ir a hablar de allá.
Nacho, ¿qué más? Apagaron el micrófono. Ya me están escuchando. Ahí te estamos escuchando. Bueno, lo primero, pues algo de historia. Como siempre les he dicho a ustedes y a los residentes, a mí no me tocó operar la fractura del sacro porque eso se consideraba que siempre era estable y que no necesitaba ninguna intervención. Entonces, estas cirugías, por lo menos entre nosotros, son relativamente nuevas. Yo tengo dos inquietudes. La primera, cuando hay, por ejemplo, una fractura tipo A3 o una C3, eh, yo he intentado reducir el fragmento, pero a mí me parece muy difícil. Yo no sé si es mala técnica mía, es muy probable que sea mala técnica, pero yo quiero saber si eso es de mucha fuerza o simplemente hacer una laminectomía. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una reducción y no hacer la reducción con respecto a la evolución neurológica de los esfínteres? Porque a mí me parece que, pues primero los esfínteres son muy sensibles y como son lesiones de alta cinemática, yo creo que la recuperación no depende tanto de la cirugía. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tan importante es hacer una reducción anatómica, por ejemplo, en una fractura tipo A3, que a mí me ha parecido muy difícil hacerla? Gustavo, me gustaría saber cómo te va con esas reducciones y cuál es la técnica pues que me enseñes y que nos enseñas a todos. Esa es Nacho, la primera. buenos días, ¿cómo están? A mí me gustaría escuchar el concepto de las personas que están conectadas acerca de la reducción de las fracturas. Digamos que las fracturas tipo A3 pues se pueden o no reducir, pero el problema son las fracturas tipo C3. ¿Qué piensa el resto de los asistentes de la reducción y cómo lo hacen? Felipe había levantado la mano. Adelante, Felipe. Hola a todos, buenos días. Profe, pues yo no he tenido mucha experiencia con las fracturas, digamos que todas las que he hecho, las hemos hecho juntos, profe. Yo creo que las fracturas C3 es importante hacer una reducción, son fracturas claramente inestables, las que hemos hecho las hacemos con tracción, paciente supino, con un rollito en la columna lumbar y somos traccionando, digamos, hay alguien del equipo traccionando los pies y cuando se logra la reducción con rayo, colocamos el tornillo iliosacro y posteriormente se hace la vía posterior para hacer la fijación lumbopélvica, pero sí considero que llegar a reducción de una fractura tipo C3 es importante. Incluso el doctor de la Barba, digamos, una de las autoridades en trauma espinal, también recomienda mucho llevar las fracturas C3 a reducción y fijación. Y para los residentes, ¿cuál sería la importancia de hacer la reducción de las fracturas tipo C3? ¿Ustedes qué piensan? O Camila, ¿qué piensa? Cualquiera de los residentes. Están pensando, O sea, ¿es fisiológico o es, digamos, un resultado aceptable fijar una fractura tipo C3 en in situ o eso tiene alguna influencia en la evolución del paciente? Profe, buenos días. Pues, bueno, lo que entendí, en lo que revisé, si el paciente tiene un compromiso neurológico marcado, podría fijarse in situ, pero pues esto se puede asociar no solo a mayor dolor en el postoperatorio, mínima en la evolución, digamos, es ideal, digamos, hacer la reducción para favorecer, digamos, la descompresión y mejoría neurológica y adicionalmente, pues, el balance sagital, pues sí, como tal, espinopélvico estaría pues como más afectado, no es fisiológico, digamos, conservar un fragmento distal, digamos, tan diastasado y tan desplazado.
¿Quién más quiere aportar? O sea, ¿cómo cambia, de acuerdo a lo que dijo Camila, cómo cambia el alineamiento lumbopélvico una fractura tipo C3 de sacro? O no lo cambia, o sea, o no lo cambia y no hay que reducirlo. Sí, más que el fragmento distal, pues al ser una disociación lumbopélvica y perder esta relación, se altera pues el balance como tal. Eso sí puede alterar la incidencia pélvica del paciente y puede alterar el balance sagital, pues desbalanceándolo naturalmente. Entonces yo sí creería que es importante, pues también creería que es importante llevar a una reducción y a una corrección de la deformidad. Eso es completamente cierto. O sea, digamos que inclusive nosotros ya hemos tenido algunos pacientes, o realmente, bueno, tenemos un paciente en todos estos, digamos, años que hemos manejado, digamos, de forma sistemática las fracturas de sacro con el grupo de pelvis del hospital, que nuevamente, como lo dijo Camila, el tratamiento de esto debe ser un tratamiento multidisciplinario porque es un trauma complejo en el que realmente coinciden los cirujanos de pelvis con los cirujanos de columna. O sea, esto hay que hacerlo realmente en grupo. Ya hemos tenido, pues tenemos un paciente muy bien identificado. De pronto hay otro paciente que por su condición de parapléjico, porque tuvo una lesión más alta a nivel del elemento columbar, entonces también quedó parapléjico. Digamos que no es tan evidente el imbalance sagital, pero tenemos un paciente que le falló la instrumentación y tiene un imbalance sagital gravísimo, con una incidencia pélvica de 110 grados, o sea, eso es absurdo. Entonces, aunque está muy claro que la incidencia pélvica es una variable morfológica de la pelvis que no cambia durante toda la vida. La disociación lumbopélvica, o sea, las fracturas tipo C3 de sacro, cuando el fragmento proximal de sacro rota hacia adelante, es la única condición que es capaz o que tiene la capacidad de modificar la incidencia pélvica de los pacientes. Entonces, en las fracturas tipo C3 de sacro, ese es el parámetro anatómico que es más importante evaluar, porque como Nacho lo decía inicialmente, a eso debe ser, o sea, uno de los objetivos más importantes de las fracturas, de ese tipo de fracturas, es reducir el fragmento proximal, porque si no, digamos que la unión lumbopélvica queda en un imbalance tan importante que ni siquiera cualquier tipo de tratamiento lumbar o toracolumbar sería capaz de realinear una columna en incidencia pélvica, en incidencias pélvicas tan altas. O sea, un paciente con 110 grados de incidencia pélvica, pues prácticamente que se sale de cualquier tipo de corrección en la columna toracolumbar. En cuanto a cuál es la técnica que se debe usar, pues digamos que los grupos que tienen mucha experiencia, el grupo de la barba, que es de los que más escribe de eso, pues lo hacen realmente con mucha tecnología, pues tienen imágenes intraoperatorias tridimensionales como ARM, y además de eso tienen mesas como la mesa de Allen, la mesa de Jackson, que les permiten posicionar los pacientes de una forma, digamos, en las que las reducciones se pueden hacer mucho más efectivas. Entonces se pone el paciente en prono y se hacen hiperextensión y tracción simultánea de la pelvis con, digamos, reducciones más exitosas de las que nosotros pudiéramos tener acá. Nosotros lo que hacemos acá y realmente hemos tenido un resultado, digamos, aceptable, es que, como lo dijo Felipe, inicialmente hacemos la reducción en supino y lo que hacemos es que traccionamos, hacemos tracción de los miembros inferiores e hiperextensión del foco de la fractura y con control con el intensificador de imágenes, que pues no es la imagen ideal porque digamos que no es fácil ver el fragmento central del sacro a través de los ilíacos, pero de alguna forma, digamos que hemos podido tener reducciones aceptables de la deformidad del sacro, y cuando digamos que ya vemos que el fragmento proximal es reducido, entonces bloqueamos el sacro con dos tornillos ilosacros. Preferimos dos tornillos ilosacros como ustedes lo vieron en algunas de las imágenes que mostró Camila, porque digamos que si usted pone dos tornillos ilosacros dos tornillos ilosacros en direcciones diferentes, digamos que es menos probable perder la reducción del sacro cuando el paciente se va a poner en supino o cuando el paciente se le va a quitar
la tracción, o sea, el sacro queda bloqueado y es menos probable que el sacro rote nuevamente en cifosis. Entonces, como Nacho lo preguntó, y yo creo que era la pregunta más importante del seminario, o sea, la reducción de las fracturas tipo T3 de sacro es esencial, porque si no, prácticamente es como condenar al paciente a un imbalance sagital que puede volverse intratable, o sea, un imbalance sagital tan grave como incidencias pélvicas extremas se vuelve imposible de corregir con cualquier gesto quirúrgico a nivel toracolumbar. No sé, Nacho, si te parece que el comentario está completo o falta algo más de discusión. No, me parece muy bien. La otra pregunta que tengo es, para la colocación de un tornillo ileosacro se necesita, pues bueno, conocimiento obviamente, pero lo ideal es que haya un cirujano de pelvis. Cuando no contamos con un cirujano de pelvis, nos queda incompleta la cirugía si hacemos una fusión lumbopélvica bilateral, porque pues yo en otras instituciones que no tenía cirujano de pelvis lo hacía siempre y obviaba ese paso. Yo me pongo a pensar en la estabilidad lumbopélvica y yo creo que esa construcción da una estabilidad lumbopélvica, pero es una pregunta que siempre he tenido. ¿Qué piensan los otros asistentes? ¿Los neurocirujanos están en capacidad de poner un tornillo sacro o siempre necesitamos un cirujano de pelvis? Hola, buenos días. Hola. Hola, Hola, profe. No, si es posible poner el tornillo sacro, es como pues lo que pasa es que hay que conocer bien la técnica quirúrgica, pero uno mismo lo puede poner. Lo ideal es trabajar en conjunto porque es importante primero fijar la pelvis adelante, o sea, si está roto el anillo pélvico, el ortopedista debe cerrar la pelvis adelante. Poner el tornillo sacro técnicamente no es complejo, es como poner un tornillo odontoide, eso es mucha guía imaginológica. Porque es importante controlar la estabilidad rotacional. Hay ocasiones en donde no es posible poner el tornillo hilosacro. Por ejemplo, hace poco manejé una fractura de pelvis que se le cerró el anillo pélvico adelante y poniendo el tornillo hilosacro brincaba y se comprimía cada vez más la raíz de ese uno. Entonces el ortopedista de pelvis decidió no ponerlo, lo fijamos atrás y pues le hice la fijación lumbopélvica y va bien, pero no es lo ideal. Lo ideal sería hacer la ortosíntesis triangular en fracturas tipo C, pero se puede prescindir en caso de que no sea posible o factible hacerlo. No, de acuerdo, pues Nacho, o sea, realmente el tornillo sacro, lo que hablábamos, o sea, es muy importante para bloquear la reducción del fragmento proximal del sacro, o sea, si uno no bloquea la reducción del fragmento proximal, prácticamente que eso el paciente vuelve a quedar deforme. Habrá algunas ocasiones, pero yo creo que son muy raras, o sea, en todo este tiempo que llevamos operando fracturas de sacro, que realmente en el palotobón mantenemos un volumen significativo, yo creo que, pues hombre, son muy escasos los pacientes con anatomías transicionales muy complejas a los que no se les puede poner tornillo sacro, pero en general la anatomía da para ponerlo. Entonces, digamos que una de las condiciones importantes para fracturas tipo C3 con rotación del fragmento proximal, el tornillo sacro es esencial. Y digamos que también en inestabilidades lumbopélvicas muy graves, la fijación lumbopélvica sí se queda corto, o sea, realmente sí tenemos casos en los que los tornillos ilíacos se han fracturado y ha recidivado la deformidad lumbopélvica. Entonces, yo pienso que, como en todo, Nacho, o sea, digamos que en traumas tan severos y en inestabilidades espinopélvicas tan graves, y además teniendo en cuenta que la falla de la instrumentación generaría, digamos, problemas biomecánicos tan importantes, pues realmente es mejor hacer, digamos, la mejor técnica disponible o la mejor instrumentación biomecánicamente más estable para evitar complicaciones y que luego se pueden volver
imposibles o muy difíciles de resolver. Por ahí, no sé si Julián ha hecho osteotomías de sustracción pedicular de C1. Sería como la forma de corregir una deformidad inveterada de la unión lumbopélvica. Yo nunca lo he hecho. Hay descripciones en algunos grupos muy renombrados en Estados Unidos que reportan 4 o 5 casos, pero es una cirugía que, pues, o sea, que puede ser esencialmente, pues no solo muy compleja, sino mortal para el paciente. Entonces, la complicación es muy difícil de corregir. Bueno, y me queda un No, corte. sustracción pedicular. Ah, qué pena, profe. No, sustracción pedicular en S1 no. He hecho es vertebrectomía parcial en las semivértebras. Una vez. Una que es muy difícil, sangra mucho. Corregir esa parte es bien complejo, pero para corregir el imbalance con una osteotomía bilateral nunca. Bueno, ya me están pidiendo el balance y dice que el balance, El salón. el salón. Pero yo tengo una última inquietud. ¿Qué tan urgente es esto? Porque, por ejemplo, esa paciente que mostró Camila con un trauma de tejidos blandos tan grandes, no es prudente esperar unos 15 o 20 días y después operarla y no correr el riesgo de una infección que deje hospitalizado al paciente 1 o 3 meses. ¿Qué tan urgente es la reducción de esto? Pues Nacho, la reducción sí es urgente, porque digamos que reducciones después de 2 semanas son muy inefectivas. Los pacientes con dilataciones lumbopélvicas se complican si uno los opera tempranamente o tardíamente. O sea, la probabilidad de infección de un trauma lumbopélvico grave es altísimo. O sea, más del 50% de los pacientes se infectan y se complican. Digamos que lo que hemos visto que reduce en algo el riesgo de complicaciones son las fijaciones percutáneas, que con Julián hemos hecho ya bastantes. Y aparentemente, digamos que en pacientes con Morel-Lavallée o todas estas lesiones pues, complejas de tejidos blandos, cuando, por ejemplo, la artrodesis no es estrictamente necesaria en dilataciones lumbopélvicas puras sin inestabilidad lumbosacra, o sea, cuando la articulación L5-S1 está relativamente bien o conservada, hacer fijaciones percutáneas disminuye un poco el riesgo de infección. Pero Nacho, yo pienso que en esos pacientes se complican si operan temprano o tardíamente, o sea, la probabilidad de infección es muy alta, porque usualmente es una trauma muy severos de tejidos blandos, entonces es mejor tratar la deformidad traumática y tratar las complicaciones. Aparentemente, pues no sé vos qué pensás, Nacho y Julián, pero yo creo que eso no es mejor tratar el trauma, pues. Sí, las complicaciones son altas igual. El trauma de tejidos blandos y el paciente acostado supino sin poderse mover se va a infectar igual. Y la movilización temprana va a hacer que el paciente recupere mejor, menos trombosis venosa, menos complicaciones pulmonares. Es mejor fijarlo rápido y manejarle la infección del tejido blando. Lo que pasa es que tratar de hacerlo percutáneo, abierto no. Abierto sí se infectan mucho. Buenos días, profesores. Una pregunta. En aquellos casos en los que no es posible poner, por ejemplo, un tornillo iliosacro por alguna razón, ¿daría algún grado de estabilidad el uso, por ejemplo, de un conector transverso para poder evitar que la fractura se diastase en la parte de atrás? O de pronto, también teniendo en cuenta que está adelante fijado, de pronto que esta parte adicional podría generar algo de estabilidad. Sí, yo pienso que sí, Jorge. El conector transverso ayuda muchísimo. Inclusive uno debiera ponerle conectores transversos a todos los pacientes porque es la forma, digamos, de cerrar pues como la instrumentación. El asunto es eso, o sea, digamos que poner un conector transverso obviamente implica hacer una disección por la línea media, exponer toda la unión lumbosacra, hacer una disección más amplia para llegar a los ilíacos. Entonces, también aumenta más el riesgo de complicaciones, pero obviamente sí, claro que se aumenta muchísimo más. Nosotros, digamos que cuando tenemos un buen tornillo sacro, nunca ponemos conector transverso intentando hacer la fijación lo más mínimamente invasiva posible. Pero el conector transverso siempre ayuda bastante a cerrar la instrumentación. Completamente de acuerdo, Jorge.
Thank you.